Grabar. Bien, hablamos de sucesiones acotadas, ¿sí? Hablamos de supremos, hablamos de ínfimo, y ahora vamos a empezar a hablar de convergencia, ¿sí? Para hablar de convergencia, voy a hacer igual, voy a poner un par de teoremas, los voy a hacer como medio rápidos, nosotros no lo vamos a demostrar porque no va a ser el objetivo del curso, pero sí que nos den una idea, ¿no? Si nosotros tenemos, por un lado, ¿sí? Si a sub n más 1 es mayor o igual que a sub n para todo n, y vamos a hacer esta escritura, mayor o igual que n0, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a partir de un valor de la sucesión, ¿sí? Me pasa que siempre el siguiente es más grande que el otro, entonces voy a decir que a sub n es creciente. En principio, desde este valor n0. O sea, si hay un término de la sucesión, pues tal vez vienen todos como parejos y después empiezan a que siempre el siguiente es más grande que el anterior, bueno, entonces desde ese valor en que empieza a ser más grande que el anterior, y si se me cumple para todo el resto de los valores, entonces a partir de ese valor es creciente. De la misma forma, ¿sí? A sub n más 1 es menor o igual que a sub n, ¿sí? Para todo n mayor o igual que n0, entonces a sub n es decreciente desde n0. ¿Sí? Fíjense, hay un detalle que es que acá uso el mayor igual y acá uso el menor igual. Si yo utilizaría el mayor estricto o el menor estricto, yo diría es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. ¿Sí? Acá en la escritura estoy dando la posibilidad de que sea igual. ¿Sí? Estoy dando la posibilidad de que sea igual. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que me va a pasar? Si a sub n, con n perteneciente a los naturales, es creciente y acotada superiormente, ¿sí? Entonces a sub n es convergente. Y de la misma forma, si a sub n, con n perteneciente a los naturales, es decreciente y acotada inferiormente, entonces a sub n es convergente. ¿Qué significa esto de la convergencia? ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo. Espero que copien y lo copien en la otra hoja. Así me entra y no me queda como en el margen. La convergencia lo que va a significar es que va a existir un valor en el cual alrededor de ese valor yo voy a poder poner una cantidad infinita de elementos. ¿Sí? Eh, estoy haciendo un esfuerzo enorme porque todo esto hay en el medio un montón de teoremas que podemos ir usando y de resultados que vamos a ir usando, pero la guía de sucesión es una sola y es cortita y no es la idea irnos por las ramas. Pero quiero como que se entienda la idea. ¿Sí? ¿Puedo sacar la hoja? Sí, ¿Sí? El que sí. calla otorga, si no dicen nada, Listo. saco. Bien. ¿Qué significa que sea convergente? ¿Sí? A sub n, con n perteneciente a los naturales, incluido en los reales, ¿sí? Es convergente y sí, y solo si existe L perteneciente a los reales, tal que L menos A sub n
es menor que epsilon, en realidad me está faltando, esperen, esto no lo copien. Sí. Dado epsilon mayor a 0, existen n 0 tal que L menos A sub n es menor a epsilon para todo n mayor o igual que n0. Existe L perteneciente a los reales. Ajá, sí, claro. Y copio. ¿No? Vamos con el ejemplo que nosotros estuvimos viendo. A sub n dijimos que es 1 sobre n. ¿Sí? Y esto va a tener que ver con el error. ¿Sí? Si yo quiero un determinado error y voy a tener el resto ahí adentro. Fíjense un detalle. Acá la convergencia es un detalle de lógica, ¿no? ¿Se acuerdan de álgebra? No sé si se acuerdan de álgebra, ¿sí? P implica Q, ¿sí? Lo que me está diciendo es que si se cumple P, entonces sí o sí se tiene que cumplir Q. Pero puede pasar que se cumpla Q y no necesariamente que se cumpla P. O sea, ¿qué estoy diciendo? Puede pasar que la sucesión sea convergente y no necesariamente se me cumpla esto o se me cumpla esto. O sea, hay sucesiones que no son ni crecientes ni decrecientes, pero sí están acotadas, y entonces y también son convergentes. ¿Sí? Eso por un lado, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque acá esta relación es para las que son convergentes. Las que son convergentes, lo que me está diciendo es que, bueno, hay un valor de los reales en el que, dado cualquier epsilon, ustedes eligen un valor chiquito, ¿sí? Y para este valor chiquito existe un valor de los naturales en el que la diferencia entre el L menos la sucesión, los elementos de la sucesión, que son todos los n más grandes que este n0, es más chica que epsilon. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este número, 1 sobre n. ¿Sí? El L es el 0, porque la sucesión se va acercando al 0. ¿Sí? Entonces, yo elijo un epsilon. Por ejemplo, que el epsilon sea 0, elijo el epsilon que sea 0,04. ¿Sí? Entonces, para este epsilon, existe un n0 en el cual esto ya se me cumple. Por ejemplo, si yo agarro como n0 igual 1000, ¿sí? Entonces, a sub n0 va a ser 1 sobre 1000. Que esto es equivalente a 0,001, ¿sí? Es muchísimo más chico que esto de acá. ¿Hay otro n0? Sí, pero yo con encontrar uno solo ya está. Entonces, ¿qué es lo que me está garantizando? Que para este epsilon, con este n0 que ya me alcanza, siempre que haga 0 menos el a sub n, pensemos que el a sub n es más grande que 1 sobre, o sea, el n es más grande que n0, con lo cual esto va a ser 1 sobre 1001, 1 sobre 1.000.000, el número que ustedes quieran. Bueno, esto seguro que es más chico que 0,04. Con encontrar uno, ya está, listo, ya me lo garantizo. A ver, no es que ustedes siempre tienen que encontrar ese n0. Hay en algunos ejemplos donde nosotros vamos a aproximar, donde vamos a tener que buscar ese n0 donde me aproxima, donde converge. ¿Sí? Que es el cálculo de error o el cálculo de paso donde yo tengo el error suficiente. ¿Sí? En cálculo numérico nosotros lo que vamos a hacer es realizar cálculos aproximados donde quiero un error más chico que 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000. Entonces tenemos que ver, bueno, cuántas iteraciones tenemos que hacer para garantizarnos tener un error más chico que eso. ¿Sí? Bueno, acá la definición de convergente me está diciendo de forma técnica qué es lo que significa. ¿Sí?
las iteraciones o la sucesión de los algoritmos para ir aproximando que nosotros vamos a usar, como por ejemplo interpolación de polinomios, como por ejemplo la aproximación de las integrales de forma numérica con la regla de los trapecios, o la descomposición LU para resolución de sistemas de ecuaciones lineales, o cálculo de raíces por el método de bisección, o por Newton-Raphson. Lo que me garantiza es que, bueno, para una determinada cantidad de pasos yo ya tengo un error tan chiquito como yo quiero. Entonces yo hago 7 veces eso y ya tengo un error lo suficientemente pequeño y eso me sirve para hacer las cuentas. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Igual la semana que viene cuando empecemos con el método de bisección y demás, tal vez se va a entender un poquito más. ¿Sí? Pero para eso nosotros necesitamos calcular límites. ¿Sí? Y acá es donde entra. Bueno, ¿cómo sé que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n me da 0? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sí? O sea, que yo diga que a sub n, o sea, yo lo escribí antes, yo antes escribí que a sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, ¿no? Es más, yo lo escribí como 1 sobre n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. O sea, ¿cómo puedo asegurarme de eso? ¿Por qué sé eso? ¿Sí? Y acá Porque es... cuando... Sí, dale. No, no, no. No, sí, decilo. Y si te equivocaste, no pasa nada. Porque cuando todo número tiende a infinito da cero. Pensá O sea, lo que acabas de decir. Tal vez la cuando idea todo... la tenés, pero lo dijiste de una forma como media lo rara dije, que... sí, cuando todo número tiende a infinito tiende a cero. Pero entonces, o tiende a infinito o tiende a 0. Lo que vos dijiste, o sea, creo entender lo que vos quisiste decir, pero no es lo que vos dijiste. ¿Sí? Esa es Sí, una de las cosas más difíciles en matemática, poder lo que uno quiere decir, escribirlo como uno lo quiere decir. Vos dijiste, lo que tiende a infinito, entonces tiende a 0. Y como que no tiene sentido la oración así. Ahora, si yo divido por algo que tiende a infinito, el resultado de esa división sí tiende a 0. ok, claro, ¿Sí? ¿Se entiende? Y sí. me parece que iba más por ahí, pero me pasa que, bueno, cuando Sí, uno sí, se iba por ahí complica, por lo... se empantana con las Patata. palabras. Pero bueno, vamos por eso. Por eso a mí me interesa que ustedes lo vayan diciendo y que vayamos haciendo este ejercicio de, bueno, poder ir corrigiendo y mejorando lo que queremos decir, que coincida mucho más con lo que vamos diciendo. Cuando yo tengo algo que tiende a infinito, ¿sí? Un número sobre algo que sea al infinito, eso cada vez se acerca mucho más al cero. ¿Sí? Recordemos que en límites no es que yo voy a dividir por infinito, porque infinito es una expresión que no la puedo dividir, ¿sí? Sino que en realidad es algo que se va al infinito. Y recordemos que esto no es, o sea, cuando el límite me da cero, no significa que la cuenta me va a dar cero, sino que todo se parece muchísimo a cero. ¿Cuánto se parece a cero? Todo lo que más quieras. ¿Sí? El resultado del límite va a ser cero. ¿Sí? Pero no es que la cuenta me va a dar exactamente cero. Hay una sutileza ahí en lo que es la cuenta. ¿Por qué digo que hay una sutileza? Porque de repente, si lo que yo tengo es este límite, ¿sí? Tal vez alguno se ve tentado de decir, bueno, perfecto, esto 5 sobre algo que se va al infinito tiende a cero. Entonces, y esto es lo que estaría mal, 3 sobre algo que se va al infinito también tiende a cero y lo reemplazan por esto. Y esto sí está mal, porque me está diciendo que esta cuenta es exactamente cero cuando no lo es. ¿Sí? Esto es lo que estaría mal. Entonces,
¿Qué es lo que uno hace con estos límites? Lo que uno hace con estos límites va calculando a cuánto se acerca, ¿sí? Hay expresiones en las que uno puede saber cuánto me dan esos límites, ¿sí? ¿No? Los puede determinar, ¿sí? Pues vamos a decir que son límites que están determinados, y hay expresiones donde uno no tiene las herramientas suficientes para saber cuánto me da, porque son límites que están indeterminados, que no lo sabemos. Cuando me quedan los límites indeterminados, tenemos que hacer de alguna forma, escribirlo eso, hacer algunas operaciones algebraicas, aritméticas, para escribirlo que me quede algo determinado. Entonces, voy a ir con un repaso de límites que no estaba dentro de lo que yo pensaba, pero me parece que nos va a venir muy bien, porque tengo la leve sensación de que son cosas que tal vez quedaron como medio olvidadas. Vamos con un repaso de límites. ¿Sí? Primero y principal, todas las expresiones que yo voy a poner acá son cosas que tienden a esos resultados, ¿sí? No que son exactamente. Es re sutil la diferencia, es re sutil. Eh, y siempre, sobre todo cuando uno recién empieza con esto o no es lo que uno más maneja, como que trae a confusión. Si tienen dudas, pregunten, no pasa nada. Bien, primero, A va a ser un número perteneciente a los reales y vamos a aclarar que A va a ser distinto de 0. Esto es importantísimo porque cuando sea 0 nosotros vamos a poner 0. O sea, esto es en principio un número, o sea, al cual se acerca la función. Puede ser el número exacto, también no me va a cambiar mucho. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 0 como algo que tiende a 0 por un número A, esto va a ser 0. Esto está determinado. Si yo tengo infinito, ¿sí?, por un número A, esto también está determinado como infinito. Si yo tengo infinito más A, esto va a ser infinito, y en realidad esto es también va a ser infinito. O sea, yo en general, esto yo se lo digo, si ustedes tuvieran la fortuna de Jeff Bezos, ¿sí?, que para nosotros es infinito, ¿sí?, a las fortunas que nosotros tenemos, ¿no? Eh, y ustedes, viene alguien y les regala 5 pesos, por ustedes es prácticamente lo mismo. O viene alguien y les saca 500 pesos, sigue siendo más o menos lo mismo. ¿Sí? O a la fortuna de Jeff Bezos, ustedes la multiplican por 2, tienen más, pero sigue siendo infinito. Incluso si la dividen por 2, también siguen teniendo como infinito, porque es tanto que, o sea, le vienen a la mitad y siguen teniendo una guasada de plata. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto de al infinito yo lo multiplico por un número y me sigue dando infinito? No importa ese número. Aclaración, distinto de cero. Distinto de cero. ¿Por qué? Porque cuando yo lo multiplico por algo que se acerca al cero, ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Sí? Ahora voy a hacer esas aclaraciones. Lo mismo, algo que se acerca al cero, lo multiplique por el número que sea, va a ser prácticamente cero. ¿Sí? Si yo al cero le sumo a, bueno, esto me dará. ¿Sí? Si le resto a, me va a dar menos a. ¿Sí? Por lo cual eso me da exactamente lo mismo. El tema es si yo tengo 0 por infinito. Bueno, acá empezamos con los problemas. Esto va a ser indeterminado. ¿Sí? ¿Qué me pasa cuando es indeterminado? Bueno, tengo que volver a escribir esa cuenta de alguna forma para que me quede determinado, que va a ser parte de lo que nosotros vamos a trabajar con los límites. ¿Sí? Después, si yo tengo infinito más infinito, en principio los dos con el mismo signo, y voy a hacer la aclaración de más infinito, esto me va a quedar más infinito, y si yo tengo menos infinito, esto me va a quedar menos infinito. El tema es si yo tengo infinito menos infinito, esto va a ser indeterminado. Porque depende de qué infinito es más grande. ¿Sí? De la misma forma, si yo tengo algo que es 0 sobre algo que es 0, va a ser indeterminado.
Y si tengo infinito dividido infinito, también va a ser indeterminado. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos un poco con lo que veníamos recién. Si yo tengo un número, Consulta. sí, Cecilia, Sí. n- Capaz que es muy tonta, no pero importa. Nunca es tonta en una consulta. todo número multiplicado por cero da cero. Sí, ¿Por qué cero por infinito sería indeterminado? bien, porque esto es algo que se acerca al cero, no es cero. ¿Sí? Esto no es exactamente cero, es algo que se acerca muchísimo al cero. Es distinto. ¿Sí? Ok, ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner 3 ejemplos ahora. Es más, voy a usar la otra hoja, porque así esta hoja me queda. Límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y voy a usar 3 ejemplos. Nosotros vimos que 1 sobre n tiende a 0, ¿sí? Y lo voy a multiplicar, por un lado por n, límite cuando n tiende a infinito, 1 sobre n cuadrado, también lo voy a multiplicar por n, y límite cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n, lo voy a multiplicar por n cuadrado. ¿Sí? En los tres casos, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. ¿Sí? En los 3 casos, eso tiende a 0. En los 3 casos, esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, esto tiende a infinito. ¿Sí? Así escrito como está, tengo 0 por infinito. Entonces, en los 3 casos tengo indeterminado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo les dije, bueno, cuando tengo indeterminado necesito hacer alguna operación aritmética algebraica para que escribirlo de otra manera. ¿Por qué puse estos ejemplos? Porque el primer ejemplo yo cancelo y me termina quedando el límite cuando n tiende a infinito de 1. Porque cancelo n con el n, me queda 1 nada más. Bueno, y esto me da 1, porque el n ni siquiera me aparece. claro, ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Como el n no aparece, es 1. queda uno, sí. ¿Sí? En este caso de acá, cuando yo cancelo, me queda el límite cuando n tiende a infinito, el n me termina quedando 1 sobre n. Uno Y este sobre n, vimos que me da 0. sí. ¿Sí? Y en este caso de acá, me queda el límite cuando n tiende a infinito de n. Uno por n de Me da n. infinito. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 0 por infinito, pero no es exactamente 0. Es algo que se acerca al 0. Y es algo que se va al infinito. Y tenemos 3 casos distintos, 3 resultados distintos. Entonces, por eso es que acá, cuando me queda algo que se acerca al 0 por algo que sea al infinito, es indeterminado. Tengo que reescribirlo de alguna manera para que me quede determinado. ¿Se entiende? Un poquito más. Un poquito más. Bien, siempre cuando me quede indeterminado es porque me puede dar distintos resultados dependiendo de lo que tenga. ¿Sí? En principio es eso, porque o sea, no está determinado porque me puede dar distintos resultados. El ejemplo de que yo les puse acá de 0 por infinito es esto, o sea, si ustedes tienen estas sucesiones así, escritas, así como están escritas, está indeterminado, porque me queda 0 por infinito. Ahora, ¿qué hacen? Dice, bueno, pero acá yo puedo cancelar y me queda 1, listo. Entonces acá yo ya lo determiné. Acá yo puedo cancelar y me queda 1 sobre n, perfecto, acá yo ya lo determiné. Acá puedo cancelar y me queda n directamente, listo, acá ya me quedó determinado. ¿Sí? Pero así escrito está indeterminado. Cuando ustedes lo arreglan o lo escriben de otra manera, me queda algo que sí va a estar determinado. Bueno, siempre que me quede 0 por infinito, está indeterminado y tengo que reescribir de otra forma. ¿Sí? Así con cada una de las indeterminaciones. Bueno, a sobre infinito dijimos que me da 0 para cualquier valor de a, y esta tal vez es un poquito menos intuitiva,
pero a sobre 0 me da el infinito. Es un poquito menos intuitiva. Yo en general, para que chequeen esto, yo les digo, bueno, vayan haciendo las divisiones de un número cualquiera, siempre el mismo, dividido 0,1, después dividan por 0,01, después dividan por 0,001 y vayan viendo los resultados. Y la medida que le van metiendo más ceros en el medio, les va a ir pasando que los resultados son cada vez más grandes. Ok. ¿Sí? Y eso como que les da como una idea, bueno, es un poquito más difícil de pensarlo. Esta es un poquito más fácil de pensarlo, ¿no? Pero esta es como menos intuitiva. Pero me da infinito. Me estoy olvidando de algunas indeterminaciones, pero bueno, van a ir surgiendo. Bueno, infinito por infinito me va a quedar infinito. ¿Sí? Por eso n al cuadrado me queda infinito. ¿Sí? Y me olvidé de algunas. Ah, sí. Algo que se acerca al 1, algo que se acerca al 1, elevado a algo que se va al infinito, esto también es indeterminado. ¿Sí? Recordemos, algo que se acerca al 1, no 1 exactamente. ¿Sí? En cambio, algo que se me da un número elevado a algo que se me da a la 0, esto me da el 1. ¿Sí? Y después tenemos, vamos a escribirlo, vamos a escribirlo acá, ¿no? Primero, vamos a hacer que A sea mayor estricto que 0, ¿sí? Y por otro lado, A diferente de 1, ¿sí? Con estas dos aclaraciones, ¿no? Tenemos dos casos. Si tenemos A entre 0 y 1, A la infinito va a ser 0. Y si tenemos A más grande que 1, me va a pasar que A a la infinito va a ser infinito. Esto de acá, por eso lo puse en una hoja aparte, ténganlo a mano. Ténganlo a mano para todo lo que viene de límites. Me parece que vamos a hacer dos clases de límites, así queda bien claro. O sea, la que quede después de 21:45 vamos a hacer, si tienen un recreo. ¿Ustedes tienen sincrónico ahora? En la clase que le sigue. Sí. Bueno, entonces eh, vamos a hacer 21:45, así tienen como un recreíto en el medio. Y la semana que viene vamos a dar el cierre de la parte de límites. Sí, pues, si lo cierro hoy, como que van a quedar con un montón de preguntas. Pero, ¿listo? ¿Anotaron esto? Ténganlo a Sí. mano, ¿eh? Ténganlo a mano porque esto lo van a usar. Bueno, acá están los ejemplos. Y vamos con otra cosa. ¿Saben qué significa n factorial? Los de prueba, los que yo tuve en prueba, esto me tienen que saber responder. Pero Yo no estuve vos no estuviste, en por eso probabilidad. Lo estarías tengo en perdonada, cuatrimestre que entre viene. comillas. ¿No es correlativa de... ¿Esta materia no No, es correlativa de prueba? no. ¿No? No, bueno, pensé que sí. Solo de análisis matemático 2. Solo de análisis 2. Bueno, bien. ¿El resto? Como que se iba multiplicando, no sé, 3 factorial de 3 3 por 2 por 1 una cosa así era, si no me Bien, equivoco. excelente, excelente. N factorial va a ser n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así, hasta el 2, hasta el 1, y ya está. Al 0 no. Pues multiplico por 0 me queda todo 0. Entonces, como dijo Juan,
3 factorial es 3 por 2 por 1. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Los que no se acordaban, repasamos esto, ¿sí? Y creo que nada más de repaso, vamos a la guía a empezar con todas las partes de sucesiones. Comparto pantalla para que vayan viendo. Acá. Bien. Escribir un algoritmo para sumar dos números enteros de no más de 2 cifras. ¿Sí? O sea, ¿cómo ustedes escribirían un algoritmo para sumar dos números enteros? ¿Qué es lo que harían? ¿Sí? Que los números no tengan más de 2 cifras. ¿Sí? Para pensarlo. Y un algoritmo para decidir si un número es múltiplo de 3 o no. Hay un criterio de divisibilidad que me dice directamente. ¿Sí? Esto para la parte de programación se usa muchísimo, como uno va poniendo eso. Igual, siempre, en general, el ejercicio 1 de cualquier guía no es lo que les va a determinar lo que es la guía. ¿Sí? A veces es como introductorio, así que si no les sale, se pierden, tranqui, no pasa nada. Segundo, dice, dar el término general de las siguientes sucesiones siendo. Entonces, a veces en las sucesiones cuesta como encontrar cuál es el criterio de las sucesiones. Por ejemplo, si a mí me dice 2, 3, 4, 5, uno puede suponer, yo tengo el 2, el 3, el 4, el 5, puede suponer que el que sigue es el 6. Entonces, uno lo que diría es, bueno, perfecto. Yo voy a decir que A sub n va a ser, ¿sí? A sub n empezamos siempre con el 1, entonces va a ser 1 más n. Entonces, ¿qué me va a pasar? A sub 1 va a ser 1 más 1, que es 2, perfecto. A sub 2 va a ser 1 más 2, que es 3, ¿sí? Entonces me va cumpliendo esto. ¿Se entiende? Sí. Sí, más o menos. Igual el 1A, sumar dos números enteros que De no más de de 2 no más cifras. de 2 cifras. Sí. ¿Cómo se resolvería? Es que A, para mí, yo lo veo así. eh, y está como raro de qué es lo que me está pidiendo. ¿Sí? En realidad, o sea, vos podés, lo que pasa es que acá lo que está raro es si uno las, puede, si uno tiene que programar, si lo puede descomponer, ¿no? O sea, si vos tenés el número, si el número no tiene más de 2 cifras, entonces tiene 2 lugares, claro, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, este lo llamo como A sub 1 y A sub 2, ¿sí? Dentro de la escritura. Entonces, el número este compuesto va a ser A sub 1 por 10 más A sub 2. ¿Sí? Entonces, hay que ver si lo que uno tiene que hacer es como inventar un programa que haga para que la suma de estos dos números o qué. Por eso digo, está como raro. sí. El B ¿Sí? sí. En el A B, dividido 3 igual C, igual 0. en el 3, en realidad también uno lo que podría hacer es agarra todos los dígitos. Entonces yo supongo que sí, uno tiene que agarrar todos los dígitos, ¿sí? Y lo suma, y si es divisible por 3, entonces es múltiplo de 3, si no es divisible por 3, entonces no. Lo que pasa es que como uno tiene que, lo que tiene que tomar como dato es la concatenación de los dígitos, ¿sí? Y separarlo como datos singulares a cada uno. ¿Se entiende lo que dije o se perdieron? No estoy pudiendo ver la pizarra, así que se me está Ah, no, complicando. no, perdón. Ahí está. Acá. En el primero, uno tiene los dos dígitos, entonces tiene que poder separarlos, ¿sí?
para poder hacer esto. En el segundo, uno introduce todo el número y lo que tiene que tomar el programa, el algoritmo, es cada uno de estos dígitos por separados como datos, ¿sí? Para después poder sumarlos. Claro, ahí Entonces, los cuando, algoritmos lo tomamos así, decimos, si A como num es dividido 3 es igual a 0, claro, si la está ok. sumatoria de todo me da resto Claro, 0, perfecto, y si no, no. Bueno, por eso, pero ahí lo que pasa es que lo que no es claro en el enunciado es cómo uno tiene que tomar los datos que toma, o sea, los datos que ingresa. claro. ¿Sí? Si cuando uno ingresa un número de 2 cifras, entonces exclusivamente tiene que hacer así, o en el segundo, cuando me dice cualquier número, entonces hasta qué cantidad de dígitos puedo ingresar, ¿sí? Y cómo es que va a ir tomando todo. Por eso yo les dije el ejercicio 1, si no le sale, no le den tanta vuelta, porque es un poco introductorio con lo que es las sucesiones, ¿sí? De hecho, hasta parece como medio colgado. ¿Sí? Sí, no entendí para nada. O sea, sí, se puede resolver de distintas maneras, veo. Se puede resolver de distinta manera, pero no le den tanta vuelta. O sea, si no le sale, no pasa nada. ¿Sí? A eso iba. Ok. Sí me interesan los otros. ¿Sí? Acá. Asume. La idea acá es ir viendo cómo podemos escribir esto. Entonces, ver si existe una correlación entre los números que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá son todos cuadrados. Es el cuadrado de 1, el cuadrado de 2, el cuadrado de 3, el cuadrado de 4. Acá es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bueno, ¿cómo puedo escribir para que en el caso de A sub 1, A sub 3, o sea, los A sub impares me quede 0 y los A sub pares me quede 1? Si se fijan este acá, A sub 1 me queda un medio, A sub 2 me queda 2 tercios, en el otro me queda 3 cuartos, el otro me queda 4 quintos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va relacionando con el n de el índice que tengo? ¿Sí? Esto lo mismo, son introductorios como para empezar a identificar el término general de las sucesiones. ¿Sí? En el curso que nosotros tenemos no tenemos tiempo como para hacer un montón de estos ejercicios e identificar el término general y después demostrar que se me cumple. ¿Sí? Pero es como introductorio, así que tranqui. Ya estos de acá me van dando, o sea, este de calcular los 5 primeros términos, después me da la idea a ver si yo puedo esbozar una fórmula así. ¿Sí? En este punto, que es lo que vamos a trabajar después, va a ser, bueno, ¿cómo puedo calcular los límites de estos? ¿Sí? Así que si ahora no lo entienden, tranqui, cortamos acá y tienen otra clase. Nos vemos 21:45. Consulta. Después lo podemos hacer, o sea, o si no son estos, si es otro Sí, vamos a ejercicio y tener práctica. Vamos a tener lo práctica hoy. haces como para que sepamos cómo. Va, Sí, yo por lo mi idea menos, es ¿eh? eso, mi idea es eso, mi idea Ok. es eso. Por eso no lo empiezo ahora porque en menos de un minuto no lo explico. No, Ok. está bien. Así que tranqui. Bueno, nos vemos después. Perfecto. Pero 21:45. 21:45. Ok. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Chao.